Si creíste que la subida del dólar en el 2021 fue culpa de Pedro Castillo, este video no te va a gustar, porque todo eso fue parte de un plan. A ver, la fuga de capitales no la hicieron los extranjeros, lo hicieron los mismos de siempre, las familias poderosas, los que tienen casa en Asia y Casuarina, los que conocen a Julio Velarde como vecino, tienen línea directa al BCR. Y ojo, él mismo te lo dijo, aquí. Solo que no lo entendiste porque te lo dijo en idioma técnico banquero. Apenas se anunció el triunfo de Pedro Castillo, miles de millones de dólares salieron de este país. Pero no fue porque el sistema tuviera miedo, fue porque el sistema activó el miedo. Las familias más poderosas de este país movieron sus fichas, sacaron su capital, activaron todos sus titulares e hicieron que el peruano común y corriente tuviera miedo, entrara en pánico. Él pudo detener la fuga congelando el tipo de cambio y frenando el pánico. Pero dejó que el miedo madure, que el dólar suba lo justo mientras el capital se fugaba en silencio. Porque Velarde no trabaja para ti, trabaja para los que saben cuándo irse y obvio, cuándo volver. Pero aquí viene lo curioso, cuando el dólar comenzó a descontrolarse, inyectó nuestras reservas para estabilizar la moneda, porque los mismos que se llevaron sus dólares ahora querían volver. La jugada fue perfecta, vendieron caro el dólar, sembraron pánico, compraron barato el dólar y ganaron millones en esto. Pero ojo, esos millones le cuestan a alguien, genera inflación, y mientras todos estos productos suben, tú seguirás ganando 1.200 lucas al mes. El miedo y la fuga fueron diseñados estratégicamente. Y si todavía no te queda claro, 9 familias en este país concentran más dinero que 30 millones de peruanos juntos, pero tú sigues creyendo que el problema es el comunismo. Si JP pasa a segunda vuelta, me hago abiertamente fujimorista. Lo más probable es que tú también. Se vuelve a repetir lo mismo de 2021. Gente socialista, comunista, de izquierda contra gente, pues, que piensa. Lo jodido aquí no es convencerlos a ustedes, porque el 90-95% de las personas que vayan a ver este video probablemente vayan a votar por Keiko. El problema es el Perú profundo. El comunismo o la izquierda necesita de la gente pobre para que pueda existir. Porque recuerda que mientras más gente dependa del Estado, más poder político tienen los gobernantes. Ningún partido de izquierda comunista ha eliminado la pobreza. Se jactan y venden esperanza a gente diciendo, vas a salir de la pobreza. No, no eliminan, administran la pobreza. Tanto quieren un Bukele para que elimine el terrorismo y no sé qué. Están votando por el bando contrario. Encima se quiere bajar a mi Julio Velarde. No puede ser. No. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sabes cuál es el problema con tu video? No que tengas una opinión política, sino que hablas con una seguridad impresionante, sin tener la menor idea de lo que significan las palabras que usas. Mezclas comunismo, socialismo, estatismo, izquierda y partidos peruanos como si fueran lo mismo, como si fueran marcas de gaseosa. Eso no es análisis político, es ignorancia con micrófono. Primero, el comunismo no es un partido político. El comunismo es una teoría social y económica desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels. No es un partido, no es un candidato. Y no es lo mismo que cualquier agrupación que se llame de izquierda. Pero tú hablas como si comunismo fuera un club político que aparece cada 5 años en las elecciones. Eso ya demuestra que no has leído ni un resumen básico. Segundo, decir que la izquierda necesita pobres para existir es repetir el mismo eslogan simplón que circula en redes sin entender nada del fondo. La existencia de la pobreza masiva no es producto del comunismo, que ni en el mundo existe como sistema, sino del propio funcionamiento del capitalismo neoliberal, que concentra riqueza en pocas manos, mientras millones sobreviven con lo mínimo. ¿O acaso los más de 10 millones de pobres en el Perú los creó el comunismo? No, existen en un país que lleva décadas bajo políticas neoliberales y estabilidad macroeconómica celebradas por tecnócratas como Julio Velarde. Tú hablas de estabilidad como si estabilidad fuera sinónimo de bienestar real. Sí, el sol existe hace décadas, sí, hay estabilidad monetaria, pero dime, ¿de qué sirve esa estabilidad cuando millones de familias viven con ingresos que no alcanzan ni para cubrir necesidades básicas? La estabilidad macroeconómica no es neutral. Sirve principalmente para garantizar confianza a los grandes capitales, no necesariamente para garantizar dignidad material al pueblo. Es una discusión económica seria, no un meme político. Tercero, dices que ningún partido comunista ha eliminado la pobreza. Otra vez, confundes comunismo con partidos que ni siquiera han transformado el modelo económico. En el Perú, ni el gobierno de Castillo ni ningún otro rompió con el modelo neoliberal. De hecho, mantuvieron intactas las bases económicas. Entonces, si el modelo sigue siendo capitalista, ¿cómo vas a culpar al comunismo por los resultados? Eso es como culpar a la medicina, que nunca se aplicó por la enfermedad que sigue ahí. Cuarto, confundir comunismo con estatismo es otro error básico. El comunismo plantea algo radicalmente distinto, una sociedad sin clases y en su fase final sin Estado. Pero eso exige entender historia, economía política y teoría social, cosas que claramente no están en tu radar. Finalmente, esa devoción casi religiosa por Julio Velarde revela la típica mentalidad superficial del discurso liberal, medir el éxito de un país por cifras macroeconómicas, mientras ignora la desigualdad estructural. Porque sí, hay estabilidad, pero también hay explotación masiva y millones de pobres. El problema no es que tengas una postura política. El problema es que hablas de comunismo, socialismo e izquierda como si fueran lo mismo, sin distinguir teorías, sistemas económicos y partidos reales. Si vas a hablar de política con tanta seguridad, lo mínimo sería abrir un libro antes de abrir la boca. Desde que respondí al tal Ronceritos, Si JP pasa a segunda vuelta, me hago abiertamente fujimorista. Lo más probable es que tú también. Se vuelve a repetir lo mismo de 2021. Gente socialista, comunista, de izquierda contra gente, pues, que piensa. pasó algo curioso. Borró su video. Y bueno, qué bien. Siempre es sano cuando alguien deja de difundir confusión. El problema es que ahora aparece la Roncerita. El problema es el Perú. Mezcla comunismo, socialismo, estatismo, izquierda y partidos peruanos como si fuera lo mismo. Me dan cólera ese tipo de personas que usa su inteligencia, le dice, infórmate, lee un libro. ¿Qué decidió responderme? Y uno piensa, bueno, esta vez seguro viene alguien preparada. Alguien que al menos haya leído más de un par de frases sueltas. Pero veamos lo que dice. Cuando no estás entendiendo lo que ha querido decir este chico y estás confundiendo, el comunismo y el socialismo están relacionados. Si no has leído siendo un rojete el manifiesto, el socialismo es la segunda etapa antes de llegar al comunismo, que es la etapa final, en el que se puede decir que ya no hay Estado, que la sociedad se organiza sola. Y sí, de repente se confundió, pero también hay elementos estatistas. En los 3
el Estado agarra un rol central. En los tres se rechaza libre mercado y hay una planificación económica. Y también los tres controlan los medios de producción. No entiendo por qué te burlas si son conceptos que, si bien son diferentes, tienen bastantes similitudes. No trates de decir que no. ¿También? Vaya que me equivoqué. Primero, dices que yo no entendía Ronceritos, y eso ya empieza mal. Porque en ningún momento dije que socialismo y comunismo no estén relacionados. Claro que están relacionados. Lo que dije, y lo repito, es que no son lo mismo, y que usarlo como sinónimos es un error básico. Y aquí viene lo gracioso. Te jactas de haber leído el Manifiesto Comunista, como si eso fuera el gran logro intelectual. Pero el manifiesto es un panfleto político coyuntural de 1848, no el desarrollo completo del marxismo. Si realmente quisieras entender el tema, tendrías que leer textos donde Marx desarrolla sus ideas con precisión, como la crítica del programa de Gotha, porque ahí sí habla de algo que tú mencionas, pero mal. Tú dices que el socialismo es la segunda etapa antes del comunismo, y ahí te tengo que parar en seco. Eso no lo plantea Marx de esa forma. Esa lectura sistemática del socialismo como fase previa al comunismo es una interpretación posterior, muy asociada a desarrollos de figuras como Vladimir Lenin en textos como El Estado y la Revolución. Marx, en cambio, habla de otra cosa, de un periodo de transición, la dictadura del proletariado, y de dos fases del comunismo, una inferior y otra superior. Y lo irónico es que tú citas el manifiesto, pero lo que dices ni siquiera está ahí. O sea, te atreves a retarme y ni siquiera ubicas correctamente las fuentes que mencionas. Luego dices algo todavía más confuso, que en los tres el Estado tiene un rol central. ¿En los tres? ¿En cuáles tres? ¿Socialismo, comunismo y qué exactamente? Ahí ya no estamos hablando de teoría política, estamos hablando de una chanfaina conceptual. Porque si hablamos de comunismo, y esto sí es básico, el Estado no es eterno ni central en su fase final. El Estado existe mientras existan clases sociales. Y si desaparecen las clases sociales, desaparece el Estado como instrumento de dominación. No es que se puede decir que ya no hay Estado, es que deja de existir como forma política separada. Eso no es una opinión mía, es teoría política básica de Marx y Engels. También dice que no hay un candidato socialista, no hay un candidato comunista, que no existe un partido comunista. El comunismo, ¿sabes dónde más nace? Casi siempre es organizado por un partido. ¿O te olvidas que Sendero era el Partido Comunista del Perú? También tienes la Patria Roja. Perú Libre se autodefinía como marxista-leninista y mariateísta. Y creo que una de las fuentes que recomendaste en los comentarios era María Tellino. Asimismo, JP tiene dentro de su partido personas que han sido relacionadas con facciones comunistas. Tú dices... Aquí cambia de tema y menciona partidos. Que si existen partidos comunistas, que si tal o cual organización se llama comunista. Pero eso es otro error lógico básico. Que alguien que se autodenomine comunista no lo convierte en comunista. Del mismo modo que alguien que puede autodenominarse liberal o libertario no entender ni una página de lo que cita. Menciona organizaciones como si el comunismo fuera algo que simplemente organiza un partido. No, Marx mismo insiste en que no puede imponerse por decreto, ni fabricarse desde arriba, porque depende de condiciones materiales concretas y del desarrollo histórico del propio capitalismo. No es un título que se reparte ni una etiqueta que se pega en un logo. Tú dices, ¿de qué nos sirve la estabilidad económica? No hay derechos en un país quebrado. Si tú fueras a convertir Perú en una socialdemocracia o en un comunismo, o bueno, ya comunismo no, porque es muy utópico, un socialismo. Aquí sí tergiversas directamente mis palabras. Yo no dije ¿para qué sirve la estabilidad? Dije algo mucho más claro. ¿De qué sirve la estabilidad monetaria? Si millones de personas viven sin cubrir sus necesidades básicas, eso no es negar la estabilidad. Eso es cuestionar a quién sirve principalmente esa estabilidad. Porque decir no hay derechos en un país quebrado suena bonito, pero también suena vacío si no explicas qué derechos, para quién y bajo qué condiciones materiales. Hablar del derecho en abstracto, sin hablar de relaciones sociales reales, es como hablar de justicia, sin mirar quién trabaja, quién gana y quién se queda con la riqueza. Lo más gracioso es que llamas utópico el comunismo, sin siquiera entender qué significa utopía en la tradición socialista. Porque incluso el propio Marx criticó el socialismo utópico, no para burlarse de las utopías, sino para diferenciarlas de un análisis materialista del capitalismo. Y eso es justo el problema desde el inicio. Hablar con una seguridad impresionante, sin haber pasado de lecturas superficiales. Porque el problema no es que ustedes tengan una postura política, el problema es querer dar cátedra sin haber hecho la tarea.